5/2020 dekretua onetsi du. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak deitzen duena hain zuzen ere. Lehendakariak berak atzo azaldu zuenez, uztailaren 2 aukeratu du, txosten teknikoek eta osasunekoek honako hau adierazten dutelako. Alegia, higiene eta urruntzen neurriak betetzen baditugu, udan izango ditu epidemia zifrarik baxuenak. Segurtasun sailak dagoeneko abian jarri du hauteskundeen operatiboa. Estatistikako Institutu Nazionalarekin, postetxearekin, hauteskunde batzordearekin eta baita ere Euskal Udalekin koordinazioan. Uztailaren 12ko hauteskundeak partaidetzako berme guztiekin egin ahal izango dugu eta horretan ari gara. El Boletín Oficial del País Vasco publica hoy el decreto 11/2020 del Lehendakari por el que se convocan elecciones al Parlamento Vasco. Tal y como explicó ayer en su comparecencia el propio Lehendakari, ha elegido la fecha del 12 de julio porque los informes técnicos y los sanitarios indican que si respetamos las medidas de higiene y distanciamiento físico, será en verano cuando la evolución de la pandemia alcanzará las cifras más bajas. El Departamento de Seguridad ha puesto ya en marcha el proceso electoral en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Correos, la Junta Electoral y los ayuntamientos vascos. Trabajamos para que las elecciones del 12 de julio se puedan realizar con plenas garantías de participación. Lehenik eta behin, segurtasun saileko hauteskunde prozesuen zuzendaritza lanean hasita dago, inerekin eta udalekin, bozketa zentroen eta hauteskunde mailen egokitasuna eta berrantolaketa premiak aztertzeko. Batez ere, 10 maila baino gehiago dituzten espazioak berregokitzearen aldeko apustua egiten dugu. Adinekoen egoitzetan edo zentroetan dauden bozketa lokalak lekuz aldatuko ditugu. Lokalak egokituko ditugu, boto emaileen sarbidea eta joan etorria mailakatua izan dadin eta zirkulazio ordenatua beti ere beharrezko distantziak zainduz. Higiene, garbiketa eta desinfekzio zerbitzu guztiak areagotuko dira. Datorren ekainaren 13tik 17ra udalek hauteskunde mailak osatuko dituzten personak aukeratzeko zozketak egingo dituzte. Segurtasun sailak hauteskundeetarako aurreikusitako segurtasun eta osasun baldintzen berri emango die. Eta horretarako bozketa egunean mahaikideen babeserako izango dituzten ekipamenduak aztertzen eta diseinatzen ari dira osasun sailarekin elkarlanean. Horrekin batera, bozketa eguneko osasun eta segurtasun baldintzei buruzko berariazko informazio kanpaina bat ere egingo da. En primer lugar, la Dirección de Procesos Electorales del Departamento de Seguridad ya ha comenzado a trabajar conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y los ayuntamientos en el análisis e idoneidad, así como, en su caso, la readecuación de los centros de votación y de las mesas electorales. Apostamos, sobre todo, por redimensionar los espacios que tengan más de 10 mesas. Vamos a reubicar los locales de votación situados en residencias o centros de personas mayores y vamos a acondicionar los locales para que el acceso y el tránsito de votantes sea escalonado y su circulación ordenada, cuidando siempre las distancias necesarias. Se reforzarán todos los servicios de higiene, limpieza y desinfección. Entre los días 13 y 17 de junio, los ayuntamientos realizarán los sorteos para elegir a las personas que integrarán las mesas electorales. El Departamento de Seguridad les informará de las condiciones de seguridad y salud previstas para el ejercicio de sus funciones a lo largo de la jornada electoral. Para ello, se están estudiando y diseñando, conjuntamente con el Departamento de Salud, los equipos de protección individual que dispondrán ese día. Todo ello irá acompañado de una campaña de información específica sobre las condiciones de salud y seguridad
que se facilitarán el día de la votación. Bigarrenik, ahalik eta gehien erraztuko ditugu, hauteskunde prozesu osoan online egin daitezkeen izapide guztiak. Gure helburua, botoa emateko eskubidea erabiltzeko zailtasun gehien dituzten herritarren joan-etorriak murriztea da. Hauteskundeen web orria aktibatu dugu euskadi.eus atari ofizialaren barruan. Hauteskunde hauen epei eta prozedurei buruzko informazio guztia eskuragarri dago eta hala egongo da hauteskunde prozesu guztian zehar. Alderdi politikoek eskura dituzte bertan hauteskunde prozedura bakoitzeko inprimaki elektronikoak erraz eskuratzeko moduan eta autoeditagarrian. Hautagaien aurkezpena, esate baterako, koalizioak ezartzea eta eratzea, kontu hartzaile eta apoderatu gisa lan egingo duten personak izendatzea eta bar. En segundo lugar, facilitaremos el máximo posible todos aquellos trámites que se puedan realizar online a lo largo del proceso electoral. Nuestro objetivo es reducir los desplazamientos de la ciudadanía que más dificultades tenga para ejercer el derecho al voto. Hemos activado en este sentido la página web de elecciones dentro del portal oficial euskadi.eus. Toda la información sobre los plazos y procedimientos de estas elecciones está y estará disponible a lo largo del proceso electoral. Los partidos políticos tienen a su disposición los impresos electrónicos descargables y autoeditables de cada procedimiento electoral, presentación de candidaturas, constitución, en su caso, de coaliciones, nombramientos de las personas que trabajan como interventores y apoderadas, etcétera, etcétera. Hirugarrenik, informazio kanpaina bat jarriko dugu abian, posta bidezko botoa sustatzeko. Posta bidezko botoa emateko epeak luzatzeko eskatzea erabaki dugu. Oraingoz, boto eskaera gaur hasi eta uztailaren 2 arte egin ahal izango da. Hautesleek botoa posta bidez emateko eskaera Estatistikako Instituzio Nazionalaren webgunetik deskargatzeko modua erraztea bultzatuko dugu baita ere. Gainera, lanean ari gara, egun horietan, konfinatuta edo kuarentenan egon daitezkeen personek eta arrisku taldekoak izan daitezkeenek, posta bidezko boto eskaera apoderatu baten bidez egiteko aukera izan dezaten. Uneoro, Segurtasun Sailak informazio eguneratua emango du uztailaren 12ko hauteskundeetan herritarren parte hartzea bermatzeko egiten diren urrats guztiei buruz. Hauteskunde prozesuen webgunean, Twitter kontuan, komunikabideetan zabalduko dituzten informazio oharretan, divulgazio kanpaina berezietan eta gobernuaren ohiko kontsulta bideen bitartez baita ere. En tercer lugar, vamos a poner en marcha una campaña informativa para fomentar el voto por correo. Hemos decidido solicitar la ampliación de los plazos previstos en la ley para el voto por correo. La solicitud podrá realizarse desde hoy hasta el próximo 2 de julio. Y vamos a impulsar que las y los electores descarguen la solicitud de voto por correo desde la página web del Instituto Nacional de Estadística. Además, estamos trabajando para posibilitar que la solicitud de voto por correo de quienes en esas fechas puedan estar confinadas en cuarentena o pertenezcan a grupos sensibles puedan realizarla una persona apoderada. En todo momento, el Departamento de Seguridad irá ofreciendo información rigurosamente actualizada de todos los pasos que se vayan dando para garantizar una participación segura de la ciudadanía en las elecciones del 12 de julio. Lo hará a través de la página web de procesos electorales, de su cuenta de Twitter, de las notas informativas que irá difundiendo en los medios de comunicación, de campañas de divulgación y de las vías de consulta habituales del Gobierno. Bueno, beste alde batetik eta beste gai bati ekinez, Gobernu Kontseiluak 2 laguntza ildo onetsi ditu euskal industriak maskaren tokiko ekoizpena sendotzeko. Horrez gainera, ezaguna denez, atzo astelehenean, Eusko Jaurlaritzak maiatzaren
2025 bigarren fasera igarotzeko eskabidea aurkeztu zuen. Espainiako gobernuari eskatutako dokumentazio guztia bidali diogu, hori bide egin ahal izateko, eta jarraian horri buruz azalpenak emateko Nekane Murga eta Arantxa Tapia sailburuek hitz egingo digute. El Consejo de Gobierno ha aprobado 2 líneas de ayudas para que la industria vasca refuerce la producción local de mascarillas. Además, como bien se sabe, ayer lunes el Gobierno vasco presentó formalmente la solicitud para el paso a la fase 2, cosa que se haría efectiva el próximo 25 de mayo. Enviamos, en este sentido, al Gobierno español toda la documentación requerida y que, a continuación, sobre el particular, les van a explicar las consejeras Nekane Murga, en primer lugar, y Arantxa Tapia, en segundo término. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, sailburu, eguerdi on guztioi. Un día más comenzaré con el repaso de los principales datos de la evolución del COVID-19 en Euskadi. A lo largo del día de ayer, es decir, 18 de mayo, se hicieron en total 5.276 pruebas. 2.859 fueron PCRs y 2.417 fueron pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 15. Por territorios, ayer hubo 3 nuevos casos en Áraba, 12 en Vizcaya y ninguno en Guipúzcoa. En cuanto a la situación asistencial, 45 personas permanecen en la UCI, pero destacaría que durante los últimos 3 días y de forma consecutiva no se ha producido ningún nuevo ingreso. Por otra parte, Atención Primaria participa de forma muy activa en la identificación de nuevos casos y el seguimiento de esta epidemia. Y ayer se realizaron en los centros de salud en torno a las 1.800 pruebas serológicas o PCRs. Por otra parte, en Euskadi, ayer se registraron 3 nuevos fallecimientos. Hasta aquí los datos recogidos ayer. Como hemos venido diciendo en días anteriores, con las variaciones propias, si comparamos día a día, los datos indican una evolución positiva de la pandemia en Euskadi. En esta semana estamos identificando las personas que se infectaron durante la primera semana de mayo y no se ha apreciado un cambio en la evolución de descenso del número de nuevos casos. Esta misma semana hemos avanzado en la fase 1, con nuevas medidas que están permitiendo aumentar la movilidad de las personas y realizar con ello nuevas actividades. Desde esta situación asistencial, organizativa y epidemiológica, la propuesta del Gobierno vasco es que todo Euskadi avance hacia la fase 2 de desescalada, de acuerdo con el plan Bizi Berri que lidera el propio lehendakari Iñigo Urkullu. Datuek bilakaera positiboa adierazten dute. Hori dela eta, Euskadi osoa bigarren fasera sartzeko proposamena luzatu dugu. Ayer, al mediodía, enviamos al Ministerio el informe con los datos requeridos para pasar a la segunda fase y creemos que Euskadi está preparada para seguir avanzando, por supuesto, de forma progresiva y con responsabilidad. Así, en primer lugar, en el informe recogemos que Euskadi puede llegar a disponer de un total de 620 camas de UCI. Esto supone una tasa de 2,8 camas de UCI por 10.000 habitantes. En segundo lugar, también recogemos que la cifra máxima de camas que se pueden alcanzar en Euskadi en camas de hospitalización es de 8.509, es decir, una tasa de 38,9 camas por 10.000 habitantes. Asimismo, creemos que nuestra capacidad en el ámbito epidemiológico y en el ámbito asistencial de atención primaria es también muy importante. Y sabemos que esto se tiene en cuenta a la hora de poder seguir avanzando y pasar a esta segunda fase. En el informe enviado ayer al Ministerio contaba también con otros datos, como es, según el informe de actualización del 16 de mayo del propio Ministerio, Euskadi ha realizado 73.964 pruebas PCR por millón de habitantes, 56.070 si contamos pacientes únicos. Estamos a la cabeza del Estado
y por encima de la media europea en la realización de pruebas por habitante. Desde el punto de vista epidemiológico, el índice reproductivo básico, conocido como R0, que se trata de un índice que estima el número de personas a las que puede contagiar una persona infectada, en Euskadi y en sus 3 territorios históricos se sitúa por debajo de 1. A lo largo de las últimas semanas, la tendencia se ha mantenido estable. Esto significa que la pandemia está bajando en Euskadi. No obstante, ya hemos dicho en alguna otra ocasión que este índice, en este momento de la epidemia, puede sufrir variaciones por realizarse con un número bajo de nuevos casos. Por esto, hay que ser muy cautos en la interpretación de este índice en una situación como la que estamos, en la que hay variaciones importantes por el efecto, por ejemplo, del fin de semana. Y así se lo hemos expresado al Ministerio. No obstante, ya hemos dicho en alguna ocasión que este índice, por lo tanto, debe valorarse junto al resto de datos epidemiológicos. Hoy se sigue con la segunda parte del estudio de seroprevalencia en Euskadi, que nos está permitiendo conocer qué porcentaje de personas han sido infectadas por el virus. Y quiero agradecer el esfuerzo de todos los profesionales que lo llevan a cabo, de Salud Pública y también de Osakidetza, así como de los ciudadanos que han sido invitados a participar. Pero no debemos dejar de temer el coronavirus a pesar de estas cifras y estos nuevos avances. Y por ello el Departamento de Salud y Osakidetza seguimos tomando medidas, teniendo muy en cuenta que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Estas medidas que estoy mencionando son, por ejemplo, el Plan de Vigilancia y Control para la Epidemia. Hemos establecido un sistema para identificar de manera precoz los nuevos casos, realizar su seguimiento y el de sus contactos estrechos, así como poder monitorizar el curso de la pandemia en el conjunto de Euskadi, en sus municipios y en sus áreas de salud. Es un plan que, como ya anunciábamos, pivota principalmente en la coordinación de epidemiología y el colectivo de enfermería de atención primaria. Prevemos que en torno a 150 profesionales de enfermería van a ser formadas para poder llevar a cabo esta labor asistencial si así fuera necesario. Y otra medida es la vuelta paulatina a la actividad asistencial en Osakidetza. Desde principios de mes, todas las organizaciones sanitarias integradas de Osakidetza, las OSIs, están trabajando para ir recuperando la actividad ordinaria, ya sea en atención primaria, en la programación quirúrgica, consultas externas o pruebas complementarias. De hecho, ya están libres de pacientes COVID-19 los hospitales de San Eloy, Urduliz, Gorliz y Alto Deba. Avanzaremos para habilitar más hospitales libres de COVID en esta segunda fase. Euskadin gero eta test gehiago egiten ditugu. Kasu berri gutxiago detektatzen dira. Kasu berrien jarraipena egiteko plana martxan dago. Pizkanaka jarduera asistentziala berreskuratzen ari gara. Egoera beraz, hobea da. Tendentzia positiboa da. Hori dela eta, Euskadi osoa bigarren fasera pasatzeko eskaria egin dugu. En resumen, con toda esta información les quiero decir que la situación epidemiológica y asistencial de Euskadi es buena y por ello, desde el Gobierno vasco, hemos solicitado el paso a la segunda fase para todo Euskadi. Esto ha sido posible gracias a la actitud ejemplar de la población vasca y también gracias al trabajo de miles de profesionales sanitarios, sociosanitarios y de otras actividades esenciales. No obstante, esto no ha acabado. Debo seguir insistiendo en que no debemos bajar la guardia.
Las medidas para facilitar el movimiento no significan una carta blanca para hacerlo de cualquier modo. Mayor movilidad debe ir acompañado de mayor uso de mascarillas. Debemos seguir cumpliendo con el máximo rigor y compromiso individual y colectivo todas las recomendaciones. Eskerrik asko. Bueno, Nekane Murga sailburuak aipatu bezala, lehendabiziko fasetikan bigarren fasera pasatzeko proposamena egin dugu. Txostenak bi zati ditu, garrantzitsuena noski osasun parametroei dagokiena da, berak aipatu ditu garrantzitsuenak. Baina hori jakinda beteta dagoela, orain tokatzen da gainea, bigarren fase horretan zenolako neurriak hartuko diren proposatzea. Eta bitariko elkarrizketa eta negoziaketa irikitzen da, eta irikita dago une honetan ministeritzekin eta Madrilgo gobernuarekin. Beraz, parametro sanitarioak eta bigarren fasean zein izango diren neurrien proposamena egiten da Jaurlaritzatikan. Proposamen horretan jasotzen dira hainbat gai eta garrantzitsuenak lehendakariak berak aipatu zituen igandean konferentzian, presidenteen arteko konferentzian berak aipatzen zituen, baina nik hortatikan 10 aipatuko ditut garrantzitsuenak, baina berriro diot proposamena negoziaketarako. Decía la sailburu Murga que ayer se realizó ya la propuesta de transición de la fase 1 a la fase 2, puesto que se cumplen todos los parámetros sanitarios que son los realmente relevantes para solicitar esa propuesta. Pero además, ese documento lleva precisamente eso, una propuesta de los elementos que queremos poner en funcionamiento a lo largo de esta fase 2. Y con esa propuesta se abre una negociación bilateral entre ambos gobiernos, el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco. Esas medidas estaban recogidas básicamente en lo que comentó el lehendakari el domingo en la conferencia de presidentes, pero voy a realizar un extracto de las 10 que consideramos más relevantes y que en este momento están siendo objeto de trabajo conjunto, de esa negociación y trabajo bilateral entre ambos gobiernos. Lehendabizikoa maskaren erabilerari dagokiona da. Sailburua berak esaten zuen, zenbat eta gehiago mugitu, maskara gehiago beharko ditugu kalean eta gune itxietan. Eta zentzu horretan, aipatzen zuen lehendakariak igandean, gune itxi guztietan, ez bakarrikan garraio publikoan, gune itxi guztietan maskara erabiltzearen derrigortasuna, eta ez bakarrikan gune itxietan, baizik eta kalean, ezin danean segurtatu 2 metroko distantzia egongo dela, baita ere maskara erabiltzea oso komenigarria dela aipatzen zen. Por tanto, decía la sailburu Murga, a más movilidad, más personas en la calle, más personas en espacios cerrados, más uso de mascarilla. Es un elemento muy relevante y que además yo creo que ya lo vamos a tener regulado por una orden muy en breve. En todos los espacios cerrados, por seguridad, no solo en transporte público, uso obligatorio de mascarilla, y en aquellos lugares públicos donde es imposible asegurar que se vaya a dar esa distancia, ese distanciamiento social de 2 metros, también un uso muy recomendable de la mascarilla. Horrek eramaten gaitu gainea beste Erkoreka sailburuak aipatzen zuen beste gai batetara eta gaur onartu duguna. Eta da, zenbat eta gehiago leku gehiagotan erabili behar ditugun, ikusten ari gera ez bakarrikan maskara, baino beste hainbat gai koronavirusak eskatzen diguena da babes tresnak izatea eta gero eta gehiago. Eta ikusi dugu baita ere hornidura konplikatua izan dela krisiaren barruan, zen mundu mailakoa da krisia, pandemia mundu mailakoa da eta beraz hornidura egonda konplikatua. Zentzu horretan Jaurlaritzak 2 ildo nagusi landu ditugu. Jaurlaritzatik 2 ildo nagusitan aritu gera. Alde batetikan osasunerako noski eta funtsezko sektoreetako beharrezkoak ziren hornidurak nolabait bermatzea. Eta zentzu horretan importazioa
urrutikoa edo gertukoa tokatu zaigu kudeatzea eta beste hainbat eta hainbat herriekin lehian aritzea. Eta zentzu horretan, adibidez Spriren bitartez, izugarrizko lana eginda inportazio hori erraztu eta bermeak izan ditzagun horniduran. Baina era berean baita ere Jaurlaritzatik aritu gea beste zentzu batean, eta da tokiko ekoizpena lortu nahian. Tokiko ekoizpena oso garrantzitsua delako, ze bertan dagoena askoz ere errezagoa da gero erabili ahal izatea. Krisialdi honen ondorioetako bat hori izan da, zen, ez dela nahikoa hornidura maila bat izatea, baizik eta maila desberdinak eta diversifikazio bat behar degula. Urrutiko hornidura, baina baita ere gertukoa. Eta Euskal Industriak demostratu du krisian erreakzionatzeko gai izan dela eta hornidura desberdinak martxan jartzeko gai izan dela. Baina kasu honetan, eta berriro diot, maskaren kasuan ari geranean ikusi dugu hori beharrezkoa ezinbestekoa dela orain eta geroko hilabeteetan. Y estamos en condiciones de decir que la industria vasca ha sido capaz de reaccionar, de multiplicar sus capacidades de producción e incluso de construir y de poner en marcha nuevas líneas que atienden a nuevas necesidades que se están viendo en este momento y que atiende además no solo a Euskadi, sino a una parte importante del Estado. En este sentido, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado dos líneas diferentes, dos líneas de producción de mascarillas, puesto que tenemos la obligación de reforzar las capacidades locales, dado que cada vez vamos a tener que utilizar más mascarillas de diferentes tipos. Hemos entendido desde el Gobierno vasco que tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos y así lo hemos hecho. En primer lugar, hoy se han aprobado dos líneas subvencionales para comprar maquinaria que ponga en marcha diferentes tipos de mascarillas. En primer lugar, mascarillas especiales para colectivos de sanidad y colectivos profesionales, como son las FFP2 y las FFP3, que se producirán en la empresa Nueva Sibol, que va a triplicar su capacidad actual y que va a llegar a poder producir 10 millones de mascarillas año. Especiales, decía, de carácter para utilización sanitaria o de carácter más profesional. Y, por otra parte, para la empresa Oiartzu, que va a duplicar su capacidad actual en cuanto a producción de mascarillas quirúrgicas, en este caso, y que va a poder llegar a producir 120 millones de mascarillas año. Además, desde Sprilur hemos facilitado el espacio para ubicar nuevas máquinas de producción en Bergara, con un colectivo de 4 empresas guipuzcoanas que han puesto en marcha la capacidad de poder producir 7 millones de mascarillas al mes, que van a ser tanto quirúrgicas como FFP2 y FFP3. Estas empresas son Lazpiur, Egile, Servimasa y Embalantres. Estas 4 empresas son las que ponen además en marcha esta actuación. Por tanto, ya tenemos una capacidad de producción local muy relevante. Pero además hemos colaborado con diferentes empresas para fabricar manualmente mascarillas higiénicas reutilizables. Dado que tenemos más necesidades, en colaboración con el Departamento de Educación y con Técnica, se ha podido acceder a homologar diferentes tipos de mascarillas y, en base a material de polipropileno y celulosa, se han puesto en marcha 2 líneas de producción diferentes. Por una parte, con la implicación de empresas tales como Uria Sport de Ibarra, de Cotena de Zumaia y el Centro de FP Concertado de Peñascal de Bilbao, se ha puesto en marcha una línea de mascarillas reutilizables, con una capacidad de 120.000 mascarillas. Y, por otra parte, también con el mismo Departamento de Educación y con el Centro Técnica se ha puesto en marcha una línea de mascarillas de tipo 2R con AEG en Donostia y con Peñascal en Bilbao. Su capacidad de producción es de 4.000 mascarillas semana y hasta ahora han producido 20.000 mascarillas. Por tanto, estamos viendo que vamos aumentando. Y el Lehendakari, junto con la consejera Murga, estuvieron también visitando la pasada semana una industria que ha diversificado su actuación y que ha puesto en marcha una capacidad de producción de 30.000 mascarillas a la hora. Por tanto, yo creo que la industria vasca está preparada ya para tener una producción propia que pueda alimentar las necesidades de la población local. Luego,
ponemos en marcha la producción necesaria para que después hagamos que ese uso de mascarillas a partir de este momento sea, vamos a decir, de carácter general y, sobre todo, muy utilizado en espacios cerrados y allí donde no se pueda mantener los 2 metros. Ese sería el primero de los ámbitos de posible negociación con el Estado. El segundo hace referencia a actividades culturales y de ocio en cuanto al aforo permitido. Bueno, nuestra propuesta es que siempre que se pueda mantener los 2 metros de seguridad, se pueda llegar a un aforo de hasta el 50% en locales tales como cines y otros ámbitos de actividades culturales, museos, otro tipo de centros, siempre asegurando esos 2 metros. En cuanto a hostelería y restauración, otro tanto. Dado que en las terrazas estamos asumiendo un 50% con el distanciamiento entre mesas de 2 metros, proponemos una medida igual en el interior. Es decir, la distancia de 2 metros, pero poder llegar hasta el 50%, sobre todo para generar menos confusión. No vaya a ser que tengamos un aforo dentro y otro fuera. Esta es la propuesta que lanzamos. Otro tanto sería en comercio y centros comerciales, hasta el 50%. En cuanto a turismo activo y de naturaleza, ya lo proponía también el Lehendakari el viernes, que las posibles visitas a ámbitos naturales, a realizar senderismo y demás, no tenga que estar acompañada siempre por un promotor privado, sino que se pueda realizar o en familia o entre amigos, es decir, que se pueda realizar de forma sin esa utilización del promotor privado. En cuanto a reuniones en viviendas y en locales privados, lo que solicitábamos es que exista una normativa que aclare perfectamente cómo se puede realizar y de cuántas personas pueden ser esas reuniones. En educación proponíamos también la apertura de la educación, de la actividad educativa de forma presencial, siempre con las actuaciones acordadas por parte del Departamento de Educación con los diferentes agentes y en los diferentes niveles. A partir del 25 debería ser posible esa actividad presencial. Residentzietan eta pertsona helduen kasuan baita ere iruditzen zaigu garaia dela pertsona horiek bisita bat behintzat izan dezaten, pertsona bat joan dadila beraiengana, ez milaka pertsona, baino gutxienez bisita bat izan dezatela bere familiaren inguruetatikan. Garrantzitsua da baita ere gure kasuan azterketak egin ahal izateko, izan abekoak edo izan ebau edo selektibidadekoa, gure feriaguneak iriki ahal izatea, adibidez bek irikitzea, ez feria bat ospatzeko, baina bai azterketak egin ahal izateko, eta hori iriki egin behar da ze une honetan itxita dago, eta azkenikan aipatzen genuen baita ere hezkuntza pribatua, izan akademiak, izan euskaltegiak eta bat, horiek ere irikitzea, beti ere kontutan izanikan distantziak, aforoak eta bar, baina nolabait bermatzea hori ere posible izango dela. Eta azkenikan gogoratu baita ere Murga sailburuak aipatu duen bezala, lehendabiziko fasetikan bigarrenera pasatzeko prest gaude, hauek dira proposamenak, baina beti ere kontutan izan behar dugu bakoitzaren erantzukizuna eta guzti hau guztion arteko lana dela. Orain arte erantzukizunez jokatu dugu, baina ezin dugu guardia jetxi, ezin dugu pentsatu hau bukatu egin dela, baizik eta mantendu behar ditugu oso zorrotz aipatzen diran neurri guztiak. Distantziena, maskarak erabiltzea eta baita ere noski eskuen garbiketa. Hori ezin dugu ahaztu eta gurekin egongo da denbora luze batez. Eta espero duguna da, hori 25ean bigarren fase horretan egotea eta poliki-poliki ateratzen joango gerala. Baina beti guztion erantzukizunez, guztion lana delako tokatzen zaiguna egitea. Eskerrik asko bi sailburuei eman diguten informazioagatik. Beste alde batetik, gaur Gobernu Kontseiluak Euskal Turismo eta Merkataritza sektorea bultzatzeko bi aparteko laguntza programa onetsi ditu. Como decía en euskera, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado 2 programas extraordinarios de ayudas para apoyar el sector turístico y comercial vasco. Para explicar los pormenores de estos 2 programas nos acompaña hoy y le cedo la palabra a la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez.
Eskerrik asko, egun on guztioi. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo hemos presentado hoy en Consejo de Gobierno el programa de ayudas extraordinarias COVID-19, dando de esta forma cumplimiento al compromiso del fondo de 30 millones de euros del Gobierno vasco. Este fondo se ha destinado mayoritariamente a los sectores de comercio, hostelería y turismo. De forma directa, a través de las dos órdenes que hemos aprobado hoy por importe de 15 millones de euros y a través de la orden de Lanbide dirigida a autónomos por importe de otros 15 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden también a estos sectores, como ya explicó la consejera Artolazabal la semana pasada. Estas ayudas se enmarcan en una estrategia de apoyo complementaria a las medidas ya implantadas, con un horizonte de actuación en dos tiempos: resistencia y reencendido económico. En esta primera fase de resistencia hemos considerado fundamental establecer una línea de subvenciones directas que ayuden a la supervivencia del sector comercial y turístico ante las consecuencias inmediatas derivadas de la pandemia. Se trata de proteger y dar soporte para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible la recuperación de la actividad. En la industria turística vasca, con un peso del 6,1% del PIB y más de 100.000 afiliados a la Seguridad Social, es decir, un 10% del total del empleo, cerca del 86% de los establecimientos turísticos cuentan con menos de 5 empleos y con un importante colectivo de personas autónomas, cerca del 20%. En comercio, el peso socioeconómico del sector se evidencia en cifras, tanto en su peso en el PIB, un 10,6%, como por su capacidad de generación de empleo, con un total de 138.000 afiliados a finales del 2019. Al igual que en turismo, la actividad del sector comercial minorista se basa en estructuras empresariales micropyme. Cerca del 78% tiene menos de 2 empleos y el 93% dispone de plantillas con menos de 5. Y, sobre todo, también cuenta con un importante colectivo de personas autónomas, cerca del 34%. Por todo ello, hemos elaborado unas ayudas específicas destinadas a estas personas autónomas y a las micro y pequeñas empresas del sector turístico o comercial y cuya actividad se haya visto suspendida como consecuencia del decreto de alarma o hayan visto reducidas sus ventas en más de un 75%. Los conceptos subvencionables son los siguientes: gastos operativos y corrientes, a excepción de los costes laborales, esto es, pagos correspondientes a las cuotas de los préstamos hipotecarios y los recibos del alquiler del establecimiento donde se desarrolla la actividad, correspondientes a 3 meses consecutivos vencidos entre el 14 de marzo y el 31 de agosto de 2020. El gasto de adquisición del stock de producto de temporada primavera-verano 2020 adquirido y recepcionado con anterioridad a la entrada en vigor de la alarma sanitaria. Los gastos corrientes producidos durante el cierre de la actividad por el estado de alarma sanitaria, como son suministros, consumos o servicios, entre los que se encontrarían los gastos de asesoramiento y gestión, precisamente con motivo de las ayudas vinculadas al impacto del COVID-19. También contemplamos los costes de afiliación a las asociaciones de ámbito hostelero, comercial y turístico. Las cuotas de amortización de préstamos para financiación de inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2019 hasta la entrada en vigor del estado de alarma en el caso de las empresas turísticas, correspondientes también a 3 meses consecutivos vencidos entre el 14 de marzo y el 31 de agosto de 2020. Respecto a la cuantía de las ayudas, cubre el 100% del gasto presentado con una subvención máxima de 3.000 euros por empresa. Los gastos presentados y admitidos a subvención no deben ser inferiores a 750 euros. Quiero destacar, y esto es importante, que son ayudas compatibles con cualquier otra subvención, siempre que no supere el coste del concepto subvencionado. El procedimiento para solicitarla será por tramitación electrónica, con un plazo de 1 mes, desde su publicación, que se efectuará en los próximos días. Y, aparte de la documentación habitual, se pedirá una declaración responsable para acreditar el cumplimiento de las condiciones, así como la relación de los gastos que se presenten a subvención e informaciones complementarias para la baremación, puesto que el método de adjudicación será por concurrencia competitiva. Es decir, se concederán basándose en unos criterios objetivos que hemos marcado en la propia orden. Por tanto,
se dispone de un mes para presentar la solicitud, teniendo las mismas posibilidades de acceder a la misma el primero que el último en presentar. Es una cuestión de cumplir requisitos y la baremación de criterios establecidos en la orden. Estos criterios de baremación, los resumo, son los siguientes. Estimación de la afección, valorando el porcentaje de ventas del primer y segundo trimestre del 2019. Afección de cargas o gastos operativos, se valorarán más los alquileres o cuotas de préstamos hipotecarios. En segundo lugar, la compra de producto o stock. Y, en tercer lugar, los gastos corrientes e inversiones en el caso de las empresas turísticas. Y, por último, el tercer criterio de baremación es el tiempo de actividad, la antigüedad. Menos de un año se valorará más, entre 1 y 5 años se valorará en segundo lugar y más de 5 años en tercer lugar. Gracias. Quedo a vuestra disposición. Eskerrik asko, sailburu. Eta honen bestez, gaurko Gobernu Kontseiluari buruzko informazioa. Orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu, galderari badukazue. La primera, si tal y como ha ocurrido con la fase 1 de la desescalada, en la fase 2 el Gobierno también va a plantear una segunda fase más restrictiva que en el resto del Estado, y otra con respecto a las reuniones familiares dentro de los domicilios. Usted ha pedido una norma que especifique bien esta cuestión. El criterio del Gobierno abogaría, por lo tanto, por permitir estas reuniones familiares en los domicilios. Bueno, en primer lugar, les he comentado cuáles eran nuestras propuestas, cuáles son los elementos principales que en este momento se están debatiendo entre los dos Gobiernos. Es cierto que no conocemos cuál va a ser exactamente la propuesta por parte del Gobierno para la fase 2. Lo único que tenemos es el avance de la pasada semana, cuando pasaban a fase 2 unas pocas islas, y, por tanto, en principio, nuestra propuesta entendemos que queda dentro de la generalidad de la fase 2. No obstante, hay alguna pequeña diferencia que tenemos que ir trabajando. En segundo lugar, me comentaba usted el tema de las reuniones familiares, perdón. El tema de las reuniones familiares no queda claro dentro de lo que es ni la orden del 9 de mayo ni de la pasada semana, porque la orden hace referencia en un caso a 10 personas y en otro caso a 15 personas, 10 personas el 9 de mayo, 15 la pasada semana, pero sobre todo hacía referencia a la libre circulación. Por tanto, queda un poco a la interpretación jurídica que se le quiera dar. Lo que preveíamos o lo que solicitábamos al Gobierno era que de alguna forma se aclarara jurídicamente en la nueva orden que efectivamente esos grupos podían ser bien para libre circulación, pero también para permanencia en determinados ámbitos privados. Es lo único que solicitábamos, dado que se estaba produciendo una interpretación un tanto distinta, depende de quién estuviera haciendo la interpretación. ¿Podrían reabrir recintos feriales como el BEC para hacer exámenes como la selectividad, por ejemplo? Sí. Si puede precisar este plan, porque entiendo que los alumnos de Donosti o de Vitoria no tendrían que ir hasta el BEC si se está pensando en otra cosa. Y respecto también a la fase 2, quería plantearle también el asunto de la movilidad, si va a haber algún cambio, si podríamos ya viajar más allá del territorio histórico o si eso se mantiene como esta semana. Bueno, en primer lugar, en lo relativo a exámenes, ponía el ejemplo del BEC. Hablamos en general de recintos feriales. Que sea posible su apertura, no tanto para la celebración de grandes congresos, que no tendría ninguna lógica en este momento, pero sí para la posibilidad de realizar distintos tipos de exámenes. Hablaba de selectividad, pero pueden ser también exámenes de AVE, incluso alguna oposición que hay pendiente todavía. La posibilidad de utilizar esos grandes recintos donde se puede mantener la seguridad, se puede organizar mejor las entradas y salidas de personas y se puede, de alguna forma, realizar con mayores garantías. Por tanto, lo que solicitábamos es la apertura de recintos feriales, pero puede ser el BEC, puede ser Ficoba en Irún, distintos recintos que después se puedan utilizar. No quiere decir que se vayan a utilizar, pero sí que tengamos la previsión de que puedan ser utilizados. En este momento, de acuerdo con la previsión que existía en la orden del pasado domingo, únicamente se abrían para congresos de tipo científico de menos de 50 personas. Y lo que decíamos es que los tengamos abiertos para la realización de exámenes, si fuera
fuera necesario y que no tengamos que ir a una orden específica de prisa y corriendo. Esa era la previsión principal que estábamos solicitando. En cuanto a la movilidad que me preguntaba usted, la propuesta sería en este momento que la movilidad dentro del territorio sea como hasta ahora, libre, y que abramos la posibilidad de movilidad entre territorios históricos siempre por razones de carácter socioeconómico, no por carácter de tipo ocio o cultura en este momento, únicamente por razones de tipo socioeconómico. Una para la consejera Tapia en relación con las sociedades gastronómicas. Una vez que se sabe cuál es la propuesta que hace el Gobierno vasco sobre los restaurantes y su posibilidad de ocuparlos en el 50% del aforo en el interior, ¿qué ocurre con las sociedades gastronómicas? Y para el portavoz del Gobierno, quería preguntarle si el Gobierno vasco tiene ya alguna postura con relación a la duración que tendría que tener la campaña electoral, si 1 o 2 semanas. Bueno, en cuanto a las sociedades gastronómicas que usted me preguntaba, efectivamente lo habíamos considerado exactamente igual que los recintos, restaurantes, bares y demás. Quizá no lo he especificado bien y creo que es importante decirlo. Cuando solicitábamos 50% de aforo dentro de bares y restaurantes, siempre estamos pensando que sea en mesa y sentados. Nunca en lo que hemos conocido hasta ahora por el momento. No tendríamos ni autoservicio, ni la barra, ni cosa por el estilo. Siempre sentados y con el 50% del aforo y con distanciamiento de 2 metros entre mesas. Y a las sociedades gastronómicas les aplicaríamos exactamente lo mismo. Bueno, por lo que respecta a la duración de la campaña electoral, el Gobierno vasco no ha fijado una posición en relación con ese asunto. Como habrán podido comprobar, la convocatoria del Lehendakari hacía referencia a la previsión legal, que es en este punto clarísima e inexorable, ¿no? Contempla una campaña electoral de 15 días que se puede excepcionar con arreglo a la ley electoral solamente en el supuesto de que en unas elecciones generales, después de una investidura fallida, sea inevitable, sea obligado volver a una nueva cita con las urnas. Solo para ese supuesto se contempla una duración de 1 semana. Por tanto, el Lehendakari ha tenido que circunscribirse a la previsión legal y no ha podido incluir en su convocatoria otra consideración. Eso sí, esta es una cuestión que voluntariamente los partidos políticos pueden acotar. Es una posición de los partidos políticos y el Gobierno quiere ahí respetar la posición que puedan defender unos u otros en relación con la pertinencia de mantener las previsiones legales y hacer una convocatoria o una campaña electoral de 15 días o, en fin, contemplar una medida distinta, básicamente la de reducir su duración a un tiempo más acotado, más limitado, ¿no? Creemos que los partidos políticos ahí van a sondear la percepción de la ciudadanía y que actuarán con arreglo a lo que demanda la ciudadanía, a lo que consideran que es la opinión mayoritaria de la ciudadanía, teniendo en cuenta fundamentalmente 2 factores, ¿no? Primero, el costo económico. Hay que tener en cuenta que las campañas electorales tienen unos costes que asumen las arcas públicas. Yo creo que nadie pone en cuestión en este momento que las arcas públicas están evolucionando en sus prioridades. Los presupuestos los estamos reformulando, replanteando con arreglo a un criterio de prioridades que se centra más en la crisis sanitaria y sus consecuencias que en lo que habían sido los objetivos que habíamos fijado al principio del ejercicio presupuestario y estaban plasmados en el propio documento de los presupuestos. Y, en segundo lugar, por la conveniencia de hacer posible un debate que transmita a la sociedad, a las y los votantes, el contenido de las ofertas que concurren a las elecciones, ¿no? Es decir, que en una campaña electoral el objetivo fundamental es precisamente el de hacer posible que los partidos políticos, las candidaturas, emitan un mensaje dirigido a la ciudadanía determinando cuál es exactamente su alternativa, su opción, sus ofertas y sus planteamientos de cara a los desafíos que tenemos que afrontar en la próxima legislatura. Yo creo que los desafíos han quedado muy claros después de la experiencia que estamos viviendo con ocasión de la crisis del coronavirus y, a partir de ahí, sería bueno que la campaña electoral tuviera una duración u otra, pues tuviera la entidad suficiente como para que los partidos políticos puedan transmitir a la ciudadanía cuáles son sus planteamientos y opciones. Pero eso es el marco en el que hay que tomar las decisiones, ¿no? Que sea suficiente, pero al mismo tiempo que tome en consideración el hecho de que las prioridades
presupuestarias en este momento seguramente ponen el foco en otros asuntos, ¿no? que tienen que ver con la reconstrucción económica del país y con reforzar nuestro sistema sanitario ante eventuales rebrotes o reediciones de la crisis sanitaria que hemos vivido, ¿no? Quería preguntar a la consejera Murga si en su petición al Ministerio han planteado que toda Euskadi pase a la fase 2 o prefieren mantener alguna provincia o localidad en la fase 1. El conjunto de Euskadi está propuesta para pasar a la fase 2. En todos los territorios tenemos unos datos, aparte de las características asistenciales, con una reducción progresiva de la incidencia por 100.000 habitantes, una reducción en los nuevos casos, un R0 por debajo de 1. Y tenemos también desplegada el seguimiento de casos y contactos. Por lo tanto, el conjunto de Euskadi, todos los territorios, están en situación de pasar a la fase 2. Bai, hauteskunde kanpainari dagokionean, beraz, komenigarri ikusten duzu kanpaina laburragoa izatea 15 egun baino edo Jaurlaritzak horri buruz ez dauka irizpiderik. Hori alderdi politikoek egin dezaketen gauza bat da. Legeak 15 eguneko kanpaina bat aurrikusten du, eta lehendakariak bere atzoko deialdian hain zuzen ere legeak aurrikusten duena jaso zuen, beste remediorik ez zeukan horretarako, ezta? Orain bai, alderdi politikoek euren kabuz erabaki dezakete, adostasunez, epe hori murriztea eta kanpaina elektorala 15 egunekoa izan beharrean hori baina motzagoa, laburragoa izatearena. Baina hori alderdi politikoek euren artean adostutako zerbait izango litzateke eta gobernuak hor ez du irizpiderik ezarri nahi, inor ez duelako baldintzatu nahi. Hori bai, logikoa da hartu beharreko erabakia bat izan ala kontrakoa izan, irizpide bi kontuan hartu beharko litzatekela. Alde batetik, kanpaina batek daukan kostu ekonomikoa eta jakin behar da, kanpaina batek kostuak dakartzala eta kostu horiek azkenean aurrekontu publikoetatik ordaintzen direla, alderdi politikoak hartzen dituzte gastu horiek, baina gero erakunde publikoen aurrekontuetatik ordaintzen edo konpensatzen dira egindako gastu horiek, eta bestetik kanpaina nahikoa izatea alderdi politikoen partetik gizarteak hauteskunde batzuei aurre egiteko behar dituen aukera ezberdina arteko informazioa berbezala jasotzeko. Bi baldintza horiek eman ezkero alderdi politikoen eskuetan dagoen kontu bat da erabakitzea zenbat iraun behar duen kanpaina elektoralak, beti ere, uste du nik, herritarrek ze uste duten edo ze espere duten kontuan izan da, ezta? Disfrute de una fase 2 algo más flexible, ¿no? Sería una especie de 2,5. A ver, lo que estamos solicitando es pasar a la fase 2. Otra cosa es que en este momento la fase 2 no está absolutamente definida por parte del Gobierno. Y tal como se hizo en la fase 1, el Gobierno elabora un informe donde la parte primordial son los datos sanitarios, cómo nos encontramos, cómo evoluciona la pandemia, qué recursos tenemos, que los ha explicado la consejera Murga perfectamente, y además se hace una propuesta en cuanto a algunos parámetros que nos gustaría evaluar. Y en este caso yo creo que, excepto algún elemento un poco especial en cuanto a aumentar algo de aforos, siempre guardando las distancias de seguridad, llegar hasta un máximo del 50%. Que quizá no se pueda cumplir y es lo que estamos hablando, pero yo no hablaría ni de fase 1,5 ni de fase 2,5. Proponemos que toda Euskadi, porque tiene los parámetros suficientes, pase a la fase 2 y además hacemos una propuesta de elementos para comentar y para negociar con el Gobierno del Estado y que en este momento estamos en esa conversación bilateral, en esa negociación bilateral. Tapia sailburuari Espainiako gobernuari egindako proposamen horretan lurralde batetik bestera mugitzeko aukera bai, baina momentuan aisialdiagatik ez.
Bai, horixe da. Nolabait gure proposamenean jasotzen da, eta leno ere horrela jasotzen zen, gure erkidego autonomoan izugarrizko erlazioak daude eskualdeen artean, herrialdeen artean, hirien artean, eta horrek ematen du nolabait asko mugitzen gerala. Kasu honetan proposatzen dana da mugikortasun ikuspegitikan lurralde bakoitzean, norbera bizidan lurralde bakoitzean librea izatea mugimendua, beti ere kontutan izanikan Murga sailburuak esaten zuena, libre izatea ez du esan nahi erantzukizunik gabekoa, oso erantzukizun handiarekin jokatzen jarraitu behar dugu orain arte bezala, eta beste alde batetikan proposatzen duguna da lurraldeen artean egoera hori dugulako, lanerako mugitzen geralako, askotan osasun zerbitzuetara joateko eta halako erlazio handia dagoelako lurraldeen artean horretarako, arlo sozioekonomiko horretan libre izatea. Baina oraindik aisialdirako kultura ikuspegitikan edo kirola ikuspegitikan oraindik hori ez egin ahal izatea, hori hurrengo faserako utziko genuke. Bueno, la propuesta yo creo que va acorde con lo que se presentó en la propuesta de paso a la fase 1, y es que se explica que Euskadi es un territorio no muy grande en cuanto a kilómetros cuadrados, pero además donde la relación socioeconómica entre territorios, entre comarcas, entre ciudades es muy relevante, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista sanitario en muchos casos, y eso se justificaba ya en el primer informe de hace 15 días, se vuelve a justificar en este momento, y por esa razón la propuesta en cuanto a movilidad no es movilidad libre en toda la comunidad autónoma, no. Lo que se propone es una movilidad libre en cada uno de los territorios históricos en el que cada uno reside, pero, como decía la consejera Murga, movimiento libre no significa movimiento sin responsabilidad, sino que sigamos siendo responsables porque esto no ha acabado. Tenemos que continuar siendo muy, muy rigurosos en el cumplimiento de todas las recomendaciones que estamos constantemente afirmando y repitiendo, y, insisto, la movilidad sería libre en cada territorio, y que, dado que esas relaciones socioeconómicas son muy relevantes entre territorios, también se pueda dar la movilidad por esa razón. Pero en ningún caso sería por motivos de ocio, motivos de deporte o motivos culturales. Eso lo dejaremos para una siguiente fase. Entendemos que responder a la situación socioeconómica de Euskadi lo tenemos que hacer por obligación. Ahora bien, tenemos que ser cuidadosos todavía en esa libertad total de movimientos. Yo quería plantearle dos preguntas a la consejera de Salud. La primera tiene relación con la lista de donantes de Osakidetza. En ella figura el Gran Hotel Lacua como una de las donaciones. Sin embargo, el Gran Hotel Lacua ha percibido cantidades económicas compensatorias por acoger a pacientes y a sanitarios. Quería saber la cuantía total que ha recibido este hotel y, si considera que esto es o no una donación, y si esto se ha reproducido con otros centros a los que se ha derivado pacientes o que han sido utilizados por sanitarios. Y la segunda pregunta tiene que ver con el Colegio de Médicos de Álava, y que me conste también el de Guipúzcoa. Están planteando la realización de test privados, en un laboratorio privado, a los profesionales, en este caso colegiados, a sanitarios. Quería saber si Osakidetza dispone del mismo material que están ofertando estos centros privados para hacer las pruebas, porque son test que aparentemente, según las estadísticas, no se están realizando, y qué valoración le parece a la consejera que se estén ofertando a precios especiales este tipo de ofertas y este tipo de pruebas. Sí, en relación a los hoteles, quiero resaltar que se ha realizado un acuerdo individual con cada uno de ellos. De aquí también al conjunto de hoteles, residencias que han participado en esta colaboración para ofrecer a personas COVID positivo en convalecencia y a profesionales sanitarios y sociosanitarios. Quiero transmitirles el agradecimiento. Y han sido donadas las instalaciones, pero ha habido una compensación que ha sido por prestaciones de determinados servicios, como han podido ser de catering, gastos generales o otro tipo de servicio que hayan podido llevar a cabo, y además ya le digo que ha sido de forma individual. Ha habido algún hotel en concreto que exclusivamente ha
pedido, vamos a decir, que se le retribuyera por las necesidades de limpieza específicas y adicionales a sus necesidades habituales, y en algunos otros se han retribuido aspectos, como he mencionado, de catering. También es verdad que el número de personas que ha hospedado cada uno de ellos ha sido muy diferente y, por lo tanto, la retribución y lo que han ofertado ha sido también diferente. En relación a lo que me pregunta del Colegio de Médicos de Áraba y de Guipúzcoa, pues me parece que una empresa privada puede ofertar este tipo de test serológicos y que realice un precio especial hacia compañeros sanitarios. Me parece que está en su libre derecho y que el Departamento de Salud no tiene nada que decir. En relación al tipo de serología que realiza, por lo que tengo entendido, son unos test que son capaces de diferenciar IgG, IgM e IgA, y que nosotros en Osakidecha tenemos en este momento 2 tipos y estamos desarrollando la técnica ELISA, que también es capaz de diferenciar este tipo de inmunoglobulinas, por lo que en el momento que son indicadas por un médico y se consideran necesarios, también están dentro de la oferta asistencial de Osakidecha. Por lo tanto, le quiero decir que me parece bien que lo ofrezca este laboratorio y que Osakidecha, como no podía ser de otra manera, dispone de la capacidad de análisis de inmunoglobulinas diferenciadas por la técnica más avanzada, que es ELISA. No me ha dicho el coste total que ha supuesto el Hotel Lacua y si considera si eso se trata de una donación después de recibir la compensación. Y segunda cuestión es si, dado que para Osakidecha no supone ningún problema la realización de estos test, si recomendaría a los médicos de Osakidecha pagarse un test privado, por ejemplo, de IgAs, como ha dicho usted. En este momento no tengo las cifras del Hotel Lacua, pero no tenga ninguna duda de que estoy segura que alguien en el departamento lo tiene y si aportara se le entregará. De todas formas, ya le digo que existe la posibilidad de hacer donaciones en ocasiones de ciertos aspectos y de otros que pueden suponer un coste adicional, pues ya eso se ha retribuido. Por lo tanto, agradezco al Hotel Lacua que ha realizado una gran labor en el territorio de Álava, que además lo ha necesitado enormemente junto a otros centros como el Seminario y otros que no quiero dejar de mencionar. En relación a las inmunoglobulinas A, no creo que aportan mucho en concreto en este momento en esta enfermedad, pero si desde luego hubiera algún profesional sanitario que creyera que en una persona concreta puede aportar, no tenga ninguna duda de que se hará desde Osakidecha. Y al conjunto de los profesionales se les ha ofrecido un test serológico que aporta de forma en conjunto la presencia de inmunoglobulinas, que es lo realmente importante, saber si uno ha pasado o no ha pasado la enfermedad. Por lo tanto, el valor de este tipo de diferenciaciones, pues bueno, es un tema que podríamos tener una discusión sobre su beneficio, y le puedo decir que tanto en los protocolos de seguimiento del Ministerio como de los propios expertos del Comité de Enfermedades Emergentes no han considerado que este tipo de técnicas indicadas de forma general. Como le digo, quizá una persona en una situación clínica concreta por una enfermedad o una situación clínica pueda necesitar la identificación de este tipo y diversificar en qué proporción aumenta cada una de sus inmunoglobulinas. Pero como norma general, no hay ningún comité de expertos que crea que se deba realizar de forma generalizada. Gure proposamenean eskatzen dana ministeritzari da argitu dezala hori oso ongi. Ze une honetan bai
hilaren 9ko ordenean eta baita ere aurreko asteburuko ordenean, agertzen dana da mugikortasunari dagokionean eta mugikortasunaren askatasunari dagokionean. Orain dela astebete 10 pertsona aipatzen ziren, orain bigarren faserako irletan aipatzen dira 15 pertsona. Hori nolabait mugikortasunaren inguruan dagoenez oso interpretagarria da eta gure aldetikan eskatzen dana da hori argitzea. Ez gara sartzen noiz eta nola, baizik eta hori argitzea benetan horrek balio dun etxeetan edo txokoetan edo lokaletan elkartzeko edo ez duen balio. Baina hori argi gera dadila eta ez dadila izan bakarrikan interpretagarria orain den bezala. Ez dakit aurre ikusten den adibidez botua emateko ordu muga jartzea, franjak, ez? Hori, aztertzen ari garen aukera bata, osasun sailarekin bereziki, aukera posible bata baita ere erabilgarria izan daitekeena, baina kontuan izan behar da, neurri hori hartzen bada, beti gomendio moduan izan beharko litzatekela. Bestela, boto emateko eskubidea murrizten egon gitezke. Beraz, ona litzateke, hori ebaluatuko da eta eginkizun horretan egon bagaude, baina neurri hartzekotan gomendio moduan planteatuko dugu eta ez daukagu zalantzarik behin ikusita Euskal gizarteak, Euskal herritarrek nola gomendioak jarraitzen ari diran nahiko zintzoki, gomendio hori egitekotan ere jarraituko luketela zintzoki. Baina, esan bezala, hori arau gisa bihurtzea eta boto emaileari debekatzea ordu franka batzuetan boto emateko eskubidea, hori eskubidea bera murriztea izan daiteke, ala urratzea izan daiteke, eta hor arrisku batean egun gaitezke, gero, boto hori anulatua izan daitekeela. Oso ondo, besterik ez badago, datorren astera arte eta eskerrik asko zuen arretarengatik.